Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente aquí reunidos a través de este medio para poder estar pues compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Bien, en estas noches vamos a estar llevando una serie de enseñanzas relacionadas al libro de Esther. Y bueno, esta serie lleva por título principal De exiliada a reina. Pero hay muchas cosas que tenemos que aprender de este libro, detalles que a veces cuando leemos la Biblia rápidamente en nuestros devocionales no nos percatamos, muchas veces detalles importantísimos que Dios nos quiere enseñar. Así que el sermón de hoy se titula Análisis de un rey, ¿ya? Análisis de un rey, basado en Esther, capítulo 1, versículo 1 al 8, el cual es este libro, el cual invita a buscar en este momento en su Biblia, o en su celular o tablet, ¿ya? Esther, capítulo 1, versículo 1 al 8, es la porción que vamos a estudiar en esta noche. Bien, a manera de introducción, siempre cuando un presidente o un alcalde, siempre después de los 100 días de gobierno, comienza a circular en las noticias, ¿no? Análisis de los primeros 100 días. Y en esos 100 días, tanto los periodistas, los políticos, comienzan a analizar cuál ha sido el avance y sobre todo la conducta, ya sea del presidente o congresista o algún líder, ¿verdad? Entonces comienzan a analizar cómo ha sido su conducta y sus funciones, sus logros, y probablemente lo que no ha logrado es lo que resalta más, lamentablemente. Entonces, y aquí en la Biblia nos permite ver un análisis pues de un rey. Y vamos a leer rápidamente Esther capítulo 1, versículo 1 al 8. Dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. ¿Cuántos días? 180 días. Y cumplidos esos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata, y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre los losado del pórfido, y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Bien, empecemos con Asuero. Hoy vamos a centrarnos totalmente en el rey Asuero. El próximo domingo estaremos viendo sobre la reina Vasti, pero hoy vamos a ver sobre el rey Asuero, el análisis al rey Asuero. Los estudiosos aseguran que Asuero y Jerjes son la misma persona. Otros dicen que Jehayarsha, que es el nombre de Jerjes, dice, se convirtió en Jerjes en griego y en Asuero en latín. Por lo tanto, los nombres Jerjes y Asuero son equivalentes. El primero, Jerjes, deriva del persa a través del griego, y el segundo, Asuero, que significa Altísimo Padre, que era un título, mas no un nombre, ha experimentado la influencia del hebreo y el latín. Se dice que Asuero reinó del 486 al 465 a.C.
Otro dato también nos dice que Asuero es el hijo de Darío I y nieto de Ciro. Tanto la Septuaginta como Josefo, que es uno de los grandes historiadores de la historia judía, lo identifican como Jerjes, sucesor de Artajerjes I. La mayoría de los historiadores y comentaristas bíblicos concuerdan en que Esther está relacionada fuertemente con el reinado de Jerjes I. Ahora, Asuero, nos dice la Biblia, reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Es lo que dice el versículo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Ahora, en cuanto a la India, esto se refería pues a la tierra del río Indo, que para nosotros estaría en el área moderna de lo que hoy es Pakistán, pero fue conquistada por Darío, ¿no? Según los datos que da Herodoto, ¿no? Que esta zona fue conquistada por Darío I. Ahora, en cuanto a Etiopía, esto se refería al gran territorio al sur de la primera catarata del Nilo, que incluye el sur de Egipto, Sudán y parte de Etiopía, que fue conquistado por Cambises en el año 530 al 522. Era el límite occidental del reino. Ahora, según datos, dice que este reino comprendía 20 regiones que estaban a su vez divididas en provincias sobre las que habían gobernadores. Es interesante cuando en Esther capítulo 8 versículo 9 dice lo siguiente: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias, que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua, ¿no? Ahí nos confirma, ¿no? Sobre las 127 provincias. Nuevamente, ¿no? Como lo menciona acá el capítulo 1, versículo 1, y nuevamente lo recalca el capítulo 8, versículo 9 de Esther. También Asuero fue afirmado rey en Susa, capital de su reino. Ahora, Susa está ubicada en Elam, al sureste de Irán. Era la capital invernal persa. Y las otras tres capitales eran pues Ecbatana, que lo menciona Esdras en el capítulo 6, versículo 2, y también la otra capital era Babilonia y la otra era Persépolis, ¿no? Entonces habían ahí 4 capitales importantes, Susa, donde se instaló el reinado pues de Asuero. Pero también este rey Asuero hizo un gran banquete, y según el versículo 3 dice: en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Entonces, en primer lugar, Asuero tuvo invitados. Entonces estaba allí, ¿no? Todo allí, digamos, en esa reunión, todo allí era grande, o sea, estaba lleno de grandeza, fulgor y ostentación. Es el escenario, pues, de un banquete convocado por Asuero para agasajar a sus príncipes y cortesanos, o sea, a sus funcionarios y sirvientes, sus jefes militares, los más poderosos de Media y de Persia, gobernadores y príncipes de provincia. Todos ellos eran sus invitados. Ahora, la palabra hebrea viene del verbo beber. Se trata, por tanto, de un banquete acompañado de bebidas alcohólicas. Asuero salió de Susa 1 o 2 años tarde para invadir a Grecia, y por eso se ha sugerido que los príncipes, gobernadores y jefes de ejército fueran convocados de todas partes del reino para participar en la planificación de lo que todos esperaban confiados que sería una campaña brillante y exitosa. Por una parte, el historiador Herodoto consigna que Jerjes convocó un concilio total. Quizá los diversos magistrados fueron convocados por turno durante el periodo de 6 meses, cada uno con el propósito de tratar con el rey las responsabilidades que le corresponderían en esta guerra contra Grecia.
habría sido casi imposible que todos los magistrados del vasto imperio se reunieran a la misma vez en esa forma, a no ser que fuera para tratar un asunto político y militar específico. Hemos visto pues la presencia de sus príncipes, de sus cortesanos, pero también lo más poderoso de Persia y de Media. Y cuando acá menciona lo más poderoso de Persia, Hayil viene o significa fuerza, significa poder, por extensión, pero también significa valientes, y está relacionado a su ejército. Entonces, uno de los propósitos de la fiesta era trazar los planes de la próxima campaña contra Grecia. Con toda seguridad, Asuero incluyó a sus príncipes del ejército. Cuando habla de gobernadores, pues esta palabra gobernadores viene de una voz persa adoptada en el hebreo que significa los primeros. Y luego menciona príncipe de provincias, vale decir los gobernadores o sátrapas que presidían en los territorios conquistados. La historia comprueba la presencia de los sátrapas en una gran asamblea realizada en Susa ante la desastrosa campaña contra Grecia. Ahora, Asuero tuvo motivos para hacer este gran banquete. Primero, el versículo 4 nos dice, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino. Luego dice, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Entonces, el primer motivo de Asuero para hacer este gran banquete era mostrar las riquezas de la gloria de su reino. Como menciona la Biblia arqueológica, quiso mostrar la enorme riqueza de su reino. O sea, la ostentación era característica de Jerjes o Asuero. El enorme ejército con que invadió a Grecia se caracterizaba por un despliegue inútil. Es interesante, era un reino poderoso, pero a la vez tenía un ejército inútil. Autores de esta época, de diversas nacionalidades, comentaban la fabulosa riqueza de Persia. Entre las glorias del palacio persa estaban las paredes tapizadas de oro, las columnas de mármol y ricas colgaduras, un árbol y un emparrado de oro. Su ejército pudo tener las mejores armas, pero lamentablemente era un ejército que no estaba altamente preparado, un ejército que no estaba a la altura del nivel de riqueza pues que ostentaba Jerjes o Asuero. Luego, otro motivo que tuvo pues Asuero, mostrar el brillo y la magnificencia de su poder. O sea, quiso mostrar la esplendorosa gloria de su majestad. Jerjes quería que los príncipes y gobernadores supieran que él era capaz de pagar los gastos totales de esta guerra que estaba contemplando provocar. Por ello desplegó las riquezas de su reino ofreciendo esta gran fiesta pagana, porque aquel banquete era pagano desde el principio hasta el fin. Pero acá hay algo interesante. Dios nos estaba presentando aquí una corte pagana en las que se estaban tomando las decisiones que afectarían al mundo y su historia posterior. Parecía que Dios había sido dejado de lado, pero Él quiere que sepamos que estaba por encima de esas circunstancias y que iba a cumplir su propio propósito. De hecho, podemos observar aquí que Asuero estaba lleno de soberbia y no podemos olvidar que Dios resiste a los soberbios. Porque si usted se da cuenta, el primer motivo nos hace ver que este hombre estaba lleno de soberbia, porque quería mostrar las riquezas de la gloria de su reino, ¿verdad? Él quería mostrar el poderío que tenía, sus riquezas, ¿verdad? Sus decoraciones. ¿Para qué? Para que ellos lo alabaran. Pero también dice que otro motivo era el brillo y la magnificencia de su poder. O sea, él quería que todos contemplen la gloria de su majestad, pero de él, no de Dios. Entonces, este hombre estaba lleno de soberbia. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de la soberbia? Según el Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. En Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia
la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Pero si usted se da cuenta, en este versículo se menciona la soberbia, la arrogancia. ¿Ah? Entonces, Dios aborrece al soberbio. En Jeremías capítulo 50, versículo 31 dice: he aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Probablemente usted, amigo o amiga que nos escucha por primera vez, se siente halagado porque muchos lo aplauden por sus logros. Bueno, pero la gloria tiene que ser para Dios. Usted es una persona que acabó la universidad con éxito, dele la gloria a Dios. Luego, después de la universidad, usted inició una empresa que ahora es exitosa, dele la gloria a Dios. Pero seguramente usted invita a personalidades a su empresa para que vean cómo ha progresado. Pero la gloria, ¿para quién es? Porque Asuero hizo lo mismo. Invitaba a todos sus líderes para que contemplen la gloria de su majestad. Buscaba alabanza, buscaba los aplausos, buscaba los elogios, pero no buscaba que los elogios, la alabanza sea para Dios. Pero, ¿qué hay de usted, amigo, amiga? La gloria tiene que ser para Dios. Dios resiste al soberbio. Además, en Proverbios capítulo 6, versículo 17 dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. O sea, dice ahí en esta porción las cosas que abomina a Dios y aborrece. Y una de ellas es los ojos altivos, en Proverbios capítulo 6, versículo 17. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 dice: igualmente, y eso va dirigido a los jóvenes, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, también esto es algo para prevenir a todo creyente. ¿Por qué? Porque a la luz de todo lo que hemos leído, ¿qué aprendemos? Que nosotros también debemos aborrecer la soberbia, como Dios lo aborrece y lo abomina. Debemos aprender que el orgullo es un pecado. El orgullo no es una virtud, el orgullo es un pecado. Luego, porque solo el Señor es grande, nosotros no. Tú podrás haber logrado sacar excelentes notas en el colegio, habrás culminado bien el colegio ya, habrás culminado bien la universidad, tendrás tus negocios exitosos, pero el Señor es grande, nosotros no. Toda la gloria tiene que ser para Él. Por eso solo se debe glorificar a Dios. La soberbia nos lleva a despreciar y olvidar a Dios. Hermano o hermana, tenga mucho cuidado, porque si su corazón se llena de soberbia, usted puede despreciar y olvidarse del Señor. Pero también, ¿cuál fue el otro motivo de Asuero? Agasajar a todos durante 180 días. No quiere decir que el banquete duró esa cantidad de días, sino el tiempo que duró el mostrar la gloria de su reino a todos los nobles que le visitaron en varias ocasiones durante todo este periodo de tiempo. No es preciso suponer que las mismas personas fueron agasajadas durante todo ese periodo. Por razones de seguridad, habría sido muy difícil que todos los gobernadores de las provincias hubieran salido de estas al mismo tiempo, para permanecer ausentes todo ese lapso. Es probable que Asuero hospedara sucesivamente grupos de invitados durante los meses que duró el banquete, ¿no? Entonces, probablemente de tal fecha a tal fecha fue con los gobernadores, de tal fecha a tal fecha con los príncipes, de tal fecha a tal fecha con los militares, así, ¿no? Viendo la parte económica, viendo la parte estratégica de la guerra, viendo las provisiones. Bueno, entonces se reunió durante todo este lazo de tiempo y en cada grupo que se reunía con él, pues les brindaba un banquete de honor a todos su equipo de trabajo.
Pero luego en el versículo 5 dice lo siguiente: y cumplidos estos días, o sea, estos 180 días, ¿no?, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. O sea, Asuero hizo un segundo banquete. Ahora, el propósito de Asuero fue tal vez asegurar con este segundo banquete la lealtad de sus súbditos de la ciudad capital durante su larga ausencia cuando se fuera a Grecia. De ser así, fue una maniobra política muy astuta. Por supuesto, solo se incluyeron los varones, porque en otro momento vamos a ver que la reina Vasti, muy aparte, se reunió con las mujeres. Pero este segundo banquete duró, como dice el versículo 5, 7 días. Y lo hizo en el patio del huerto del palacio real. Invitó a todo el pueblo desde el mayor hasta el menor. Y algo interesante, el pabellón era de colores, o sea, dice que era de color blanco. Y es interesante porque blanco nos habla de pureza, pero lo interesante es que en el palacio no había pureza, en el palacio había impureza. ¿Y qué aprendemos? Que una persona sin Dios no está limpia. Y Jesús dijo claramente en Juan capítulo 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si bien es cierto, Asuero era un rey pagano, y todos los que estaban en ese banquete eran paganos, y todo lo que se hablara, se cantara y se hiciera era 100% pagano. Entonces, no había un lugar ahí para Dios en su reunión de ellos. Entonces, nada era puro allí, nada era puro. Todos estaban espiritualmente sucios. Sin embargo, si ellos hubieran conocido a Dios, si ellos hubieran temido a Dios, si ellos hubieran conocido la gloria del Dios de Israel, todos ellos estarían limpios. Entonces, el otro color, verde. Verde nos habla de vida, pero en el palacio había muerte espiritual, porque todos eran paganos. Y qué interesante, porque en Juan capítulo 1, versículo 4 nos dice que en Jesús, o sea, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en Juan capítulo 5, versículo 40, Jesús dice, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Pues en ese entonces también ellos tenían la oportunidad de tener vida, pero creyendo en el Dios de Israel. Sin embargo, eran paganos. El otro color es el azul. El azul nos habla del cielo, pero allí todos estaban en tinieblas. Y es interesante, ¿por qué? Porque en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En otras palabras, en otro momento Jesús le dice a los líderes religiosos, les llama ciegos, guía de ciegos. Entonces, toda persona que no conoce a Dios anda en oscuridad, desconoce lo que Dios ofrece allá en su gloria, desconoce lo maravilloso que es Dios al haber enviado a su Hijo Jesucristo para dar su vida en rescate por muchos. Pero en ese entonces esta gente era pagana. Asuero y toda su gente tenían sus dioses, eran idólatras, practicaban el paganismo, tenían orgías. Hay un autor que menciona que después de estas reuniones y después de la borrachera que tenían también, habían orgías, ¿no? Y no necesariamente eran las esposas de estos hombres porque estaban reunidas con Vasti al otro lado, sino que se reunían muy aparte con otras mujeres. Entonces, y bueno, y sin embargo, ¿no? Sin embargo, allí nos hace ver, ¿no? Nos hace ver que todos estos hombres estaban en tinieblas, desconocían a Dios, desconocían al Dios de Israel. Y luego dice que las cuerdas que lo tendían eran lino, ¿no? De lino, púrpura de anillos de plata. La púrpura era la vestidura del sumo sacerdote,
La púrpura representaba el mar también. Era el color de la realeza en la antigüedad desde el tiempo de los persas. El manto púrpura con que vistieron a Jesús es interesante porque los soldados romanos le colocaron el manto. Y eso era una burla porque ellos se burlaban de Jesús porque lo llamaron rey de los judíos. Entonces le colocaron el manto púrpura y le decían: salve, rey de los judíos. Pero también habían columnas de mármol. Y en el versículo 6 dice lo siguiente: el pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre el losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Entonces, es interesante, ¿no? Las columnas de mármol. La columna nos habla de apoyo, pero también ese mármol trabajado para que lo coloquen como columna, era un mármol trabajado fino. Algunos dicen que era un mármol que brillaba. Entonces, eso nos habla al decir la columna de mármol, nos habla de un apoyo, de un sostén relacionado con el mármol, pues es un apoyo o sostén fino de calidad. Pues ¿quién puede ser tu apoyo? ¿En quién te puedes sostener? Pues en esa época, Asuero y sus demás gentes paganas tenían la oportunidad de sostenerse en Dios, pero eran paganos, estaban en tinieblas. Entonces, hoy, amigo, amiga, tú puedes sostenerte en Cristo, tú puedes sostenerte del Señor. Él puede ser tu apoyo y un apoyo de calidad. Cristo no le falla a nadie. Tú puedes ir a una tienda y comprar algo y te dicen que es la mejor marca, pero todo tiene un tiempo y se deteriora. Cristo va a ser tu apoyo por siempre, por toda la eternidad, si es que confías en Él. Pero también dice que los reclinatorios eran de oro. El oro en las Escrituras hace referencia a la divinidad, a nuestro Creador mismo. Por ello, la palabra es comparada con la estima mayor que el oro. Por ejemplo, se compara la Biblia con el oro, ¿no? Dice la Biblia: por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro o oro afinado, ¿verdad? Pero también el oro nos habla, recuerda, de la divinidad, ¿no? Asuero tenía la oportunidad de conocer a Dios, pero estaba en tinieblas, era un pagano, ¿no? Con toda su gente. Entonces, la palabra de Dios, que en esa época, estos reyes que eran muy informados, los reyes persas, ellos sabían que los judíos meditaban mucho sobre la Torá. Sin embargo, este hombre probablemente leyó la Torá o se la leyeron, pero no le tomó importancia, no le tomó atención. Entonces, y es por eso que también eso nos enseña algo importante, que el Mesías nos quiere decir que guardemos los mandamientos, que es la palabra misma, ya que esta vale mucho más que cualquier bien material. Hay una parte donde Jesús le dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? Por eso que el Salmo dice que la palabra de Dios es mucho más preciosa que el oro y mucho más que oro afinado. Pero también la plata significa la consecuencia, por ejemplo, la redención, un pago, precio. De hecho, que Asuero sabía las prácticas rituales que hacían antes los judíos o el pueblo hebreo, que sacrificaban un cordero y había un precio que pagar, ¿no? Cada año celebraban la expiación de sus pecados. Entonces, y eso nos hace ver también el precio que pagó el Señor Jesús por nuestros pecados, la expiación que Él tuvo que pagar por nuestros pecados. Pero también dice que estas columnas de oro y plata y los demás utensilios fueron colocados sobre el losado de pórfido, mármol, alabastro y jacinto. Ahora, habían vasos también. El versículo 7 dice: y daban de beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, mucho vino real de acuerdo con la generosidad.
Entonces estos vasos eran de oro y representaban a todo aquello que es divino, celestial, y también hace referencia a la purificación del alma. También se asocia a la perseverancia en las pruebas que nos presentan o que se nos presentan en la vida. Pero también estos vasos eran diferentes y tenemos ante nosotros una descripción del lugar, ¿verdad? La plata, el oro, las joyas y las hermosas colgaduras nos muestran la riqueza de aquel reino. Fue una exhibición realmente llamativa, pero lo que me llama la atención aquí es que habían vasos diferentes. Y usted recuerde que en el Nuevo Testamento nos dice, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20, dice lo siguiente: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Pues Asuero usaba todos sus vasos, sus diferentes vasos, para usos viles. Porque nada de lo que estaba ocurriendo ahí, nada, absolutamente nada, era para la gloria de Dios. Entonces, también se nos dice que nosotros debemos ser instrumentos de honra para Dios, no debemos ser instrumentos de deshonra. Hermano, ¿cómo está llevando su vida ante el Señor? Hermana, ¿cómo está llevando su vida ante el Señor? Joven, señorita, ¿cómo está llevando su vida ante el Señor? ¿Su vida es un instrumento de honra o su vida es un instrumento para usos viles? A veces hay creyentes, ¿no?, que cuelgan a veces hasta videos, ¿no?, exaltando su yo, su ego, y nada de gloria para Dios. A veces hay personas que comienzan, ¿no?, a mancillar su cuerpo con el pecado y se olvidan que su cuerpo es templo donde mora el Espíritu de Dios, y en vez de ser instrumentos útiles, se convierten en instrumentos viles o para usos viles. Pero también echaban el vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Este rey era generoso, pero para el mal, no para el bien, porque el versículo 7 dice: y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley. O sea, había una ley para beber, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Qué generoso, ¿verdad? O sea, uno podía beber, emborracharse hasta donde quería, o como se dice acá en nuestra ciudad, ¿no?, hasta morir, emborracharse hasta morir, ¿no? Y eso me trae a la memoria una bebida alcohólica que se tenía por nombre cuerpo a tierra. Entonces, o sea, tú podías beber y beber y terminabas con tu cuerpo en el suelo, ¿verdad? Entonces, pero aquí estos reyes orientales que ejercían un poder absoluto nunca obligaban a nadie a beber, aunque ellos mismos bebían sin ningún control. Ahora, los persas tenían fama de bebedores. El historiador Heródoto nos informa que disfrutaban mucho del vino y lo bebían en grandes cantidades. Era además norma suya el deliberar sobre asuntos de peso estando borrachos, ¿no? Qué interesante. Y luego dice: aunque en algunas ocasiones, sin embargo, estaban sobrios durante la primera deliberación, pero en ese caso volvían a considerar el asunto bajo la influencia del vino. Lo cierto es que aquí vemos un inmenso lujo, gran gloria, colores reales, increíble extravagancia, al punto que se cree que se exageraba. Pero ¿qué dice Dios sobre la borrachera? El Señor dice en Proverbios 21:17: el que ama el placer será pobre, el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Luego el Señor dice, Proverbios 23:21: porque el borracho y el glotón se empobrecerán, y la somnolencia se vestirá de harapos. Pero también el Señor dice en Proverbios 23, versículo 29 al 30: ¿de quién son los ayes? ¿De quién las tristezas?
¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados. Entonces, para concluir, este es el primer análisis, el análisis de un rey. Entonces, en este primer análisis podemos ver a Asuero como una persona sumergida en paganismo, en tinieblas, lleno de soberbia en su corazón, buscando su propia gloria. Asuero buscando la alabanza, que le alaben, pero también Asuero, un borracho descontrolado. Y esto nos llama a la reflexión. Simplemente les digo, hermanos, hermanas, tengamos cuidado, la gloria y la alabanza solo son para Dios. Y hay que tener cuidado de embriagarnos con vino, sino ser siempre llenos del Espíritu Santo. Amigo, usted que nos escucha o nos ha escuchado, muchas veces uno se llena de soberbia en la vida y no quiere dar lugar en su vida para Dios y se emborracha de los placeres de este mundo, cuando Dios quiere que tu cuerpo sea la morada de su Espíritu Santo. Pues para que tú no te quedes atrapado en las tinieblas de este mundo, para que tú no te quedes atrapado en la borrachera y el Espíritu Santo no pueda morar en tu vida, yo te animo para que tú aceptes a Cristo. Entonces, al aceptar a Cristo, tú vienes pues y recibes el perdón de Dios y la vida eterna, y tu cuerpo se convierte en la morada del Espíritu Santo. Yo te animo para que aceptes a Cristo. Y hermano, hermana, les animo para que ustedes continúen andando en pureza, continúen dando la gloria a Dios y evitando emborracharse de las cosas de este mundo, más bien continuar ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué le parece si oramos? Padre Santo, gracias te damos en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de estudiar este precioso libro de Esther. Hemos analizado la vida de un rey, Asuero. Y Padre, rogamos que tú nos conduzcas por buen camino, pero también eso requiere que nosotros seamos obedientes, te amemos, te busquemos. Padre, rogamos, Señor, por las personas que han escuchado por primera vez la enseñanza de tu palabra. Te pedimos, Señor, que ellos puedan tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesús. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos.